Bien, tengan buenas noches todos y todas. Muchas gracias por asistir nuevamente a lo que es este refuerzo académico eh, de la asignatura de lenguaje y literatura, principalmente para que ustedes tengan los conocimientos básicos, teóricos, para lo que es su examen en la Universidad Nacional del Salvador, ¿verdad? Eh, Como ya todos saben, mi nombre es César Alexander Pineda Saldaña, soy el tutor encargado de esta asignatura y en esta clase, si el tiempo nos alcanza, pues vamos a abordar lo que es el tema de la semana número 15, la norma lingüística en cuanto a acentuación y respectivamente, si, como les digo, queda un poco más de tiempo, vamos a abordar el tema de la semana 16, el cual es bastante corto. Creo que sí lograremos abordarlo sin ningún problema. En esta ocasión, los objetivos del tema número 15 de esta semana es básicamente definir la norma lingüística y recordar las reglas básicas de acentuación al español. Eh, Elsa Luna, no sé si podría leer esta lámina de la presentación. Buenas noches, claro. Norma lingüística y corrección e historia. Al definir el concepto de norma lingüística, es necesario tomar en cuenta que no se trata de la norma en el sentido corriente, establecida o impuesta según criterios de corrección, sino de la norma objetivamente comprobable en una lengua. La norma que siguen los hablantes necesariamente por ser miembros de una comunidad lingüística y no aquella según la cual se reconoce que hablan bien. La palabra norma proviene del latín y fue documentada en 1616. Tradicionalmente, se hacía referencia a la norma establecida por la Academia de la Lengua Española y se consideraba que eran sus dictados lo que fijaban el uso y le daban esplendor y unidad al idioma español. Como modelo lingüístico, se tomaba la lengua literaria, siguiendo el patrón latino de imitar las obras de los grandes poetas clásicos, con lo que se aspiraba a lograr la perfección en el uso del lenguaje. Muchas gracias, Elsa. Y es que lo que en realidad se impone al individuo en este contexto de la norma lingüística y su corrección e historia, eh, limitando su libertad expresiva y comprimiendo las posibilidades ofrecidas por el sistema dentro del marco fijado por las realizaciones tradicionales, es la norma en sí, lo que se impone al individuo. James Loeb define lo que es la norma como el conjunto de rasgos distintivos que en la manifestación concreta del sistema de la lengua permiten reconocer los elementos entre sí. El uso consiste en los fenómenos semánticos fonéticos, básicamente, mediante los cuales el sistema se manifiesta realmente. Eh, Vemos también para Cosseriu la norma, que es un conjunto de las obligaciones impuestas en una sociedad determinada por su realización efectiva, incluyendo en el conjunto los rasgos no distintivos y las variantes contextuales de todo esto. Se trata entonces básicamente del conjunto de principios lingüísticos que regulan el uso de la lengua en sí. De igual forma, la norma como aquello que garantiza el uso correcto de la lengua estuvo siempre presente en la enseñanza tradicional, cuyo fin era dotar al alumno de las reglas que le permitieran establecer las diferencias entre lo correcto y lo incorrecto. En los países de habla hispana, tal afán correctivo se sustentaba en el predominio de lo establecido por la academia en detrimento de los usos generalizados en cada uno de ellos, los que carecían de suficiente prestigio lingüístico. El rechazo a las normas en las primeras décadas del siglo XX dentro de todo este contexto tuvo un lugar a partir del desarrollo de la lingüística sistémica. Los lingüistas comenzaron a utilizar la norma desde otro punto de vista. El concepto de norma se ha ido modificando en la misma medida en que ha avanzado el conocimiento científico acerca del lenguaje, la lengua y el habla, como lo hemos hablado en temas anteriores de esta materia.
En los últimos años, con el fortalecimiento de las academias de la lengua en las diferentes naciones del mundo hispano, el avance de las comunicaciones en la red de redes y la ampliación de los miembros de número de la Academia de la Lengua Española, que informan sistemáticamente acerca de los usos que se generalizan en sus respectivos países y colaboran en la elaboración de los nuevos diccionarios. Básicamente ha tenido un lugar la aceptación de múltiples voces, así como de sus variaciones locales, etcétera, lo cual es expresión de una apertura democrática que debe fortalecer la unidad y favorecer la aceptación de la diversidad dentro del contexto de lo que es el habla hispana. ¿Qué significa esto? Básicamente que en el contexto de Hispanoamérica, cada región tiene su dialecto, tiene su acento. Es decir, los salvadoreños tenemos un acento neutro, los colombianos tienen su típico acento, así como también los guatemaltecos, etcétera. Cada uno de esos acentos, palabras diferentes, se van aceptando con el paso del tiempo para dar forma a lo que es la lengua o la norma lingüística. Vemos que algo que hay que hacer énfasis acá es que vamos a hablar de norma. En este contexto vamos a referirnos solo en norma a la norma lingüística. Obviamente cuando ustedes entren a las carreras que ustedes quieran, que ustedes elijan, si son personas que están en la facultad de ciencias jurídicas, en esa área le van a decir norma, aparte de las leyes, reglamentos, etcétera. Van a decir, el antecedente de la norma, pero dejemos eso de lado por el momento y vamos a decirle o a nombrarle norma solamente a la norma lingüística como tal, para que de esa forma tengamos un poco más claro que el contexto que se le da a la norma lingüística es más amplio, es más, ¿cómo decirlo? Más específico y al mismo tiempo más sistemático. Dentro de todo esto también podemos hablar de lo que son las características de la norma lingüística. En este caso le voy a pedir por favor a, eh, quiero ver, Catherine Reed si puede leer la presentación, por favor. Características. La norma lingüística contiene solo lo que en el hablar concreto es repetición de modelos anteriores e implica la eliminación de todo lo que en él había. Habla de eso, ¿verdad? Sí, así es. Está bien, chico. Habla de ese aspecto totalmente inédito, variante individual, ocasional o momentánea. 2. Está sujeta a limitaciones de orden social, necesidad de comprensión y exactitud y de orden lingüístico, estabilidad de la lengua. Es a la vez actividad lingüística, producto lingüístico y obligatoriedad. 4. La norma es variable según los límites y la índole de la comunidad. Muchas gracias, Catherine. Y es que también dentro de estas características podemos mencionar tales características como que la norma puede coincidir aparentemente con el sistema, cuando el sistema obviamente ofrece una única posibilidad, así como el habla puede coincidir con la norma. También se podría agregar a sus características la diversidad, la lingüística moderna es la que reconoce entre la diversidad de normas, la familiar, la culta, la vulgar, la popular y muchas otras más. De igual manera, también podemos, dentro de los que son sus características, tener los conceptos que con respecto a la norma se dan o son normal o adecuado y anormal e inadecuado al mismo tiempo. E incluso correcto e incorrecto. Muchas veces la norma normal no coincide con la norma correcta en específico. También tenemos el pequeño diagrama o gráfica, como le quieran llamar, en donde están los círculos del habla, la norma y el sistema. La lingüística, por Eugenio Couseriu, propone ese esquema que representa la norma, en donde el círculo más amplio corresponde al habla, que abarca toda la serie de actualizaciones o realizaciones lingüísticas producidas por el emisor o emisores hablantes. Son hechos de habla, por ejemplo, todas las comunicaciones que realizan los tantos millones de hispanohablantes.
El círculo intermedio representa la norma, entiéndase aquí norma lingüística descriptiva, no equivalente a la norma académica prescriptiva, aunque esta segunda llega finalmente a coincidir con la primera cuando admite o prescribe con norma académica un uso que se ha generalizado y ha hecho común en norma lingüística entre los hablantes. La norma lingüística supone un primer grado de abstracción, ya que su superficie es menos extensa. El uso de cualquier norma básicamente se manifiesta en el habla. Y con esto llegamos al círculo menos extenso que representa el sistema, el cual supone un segundo grado de abstracción, ya que su superficie es menos amplia que la de la norma. El sistema únicamente incluye las características indispensables, aquello que es funcional, las leyes abstractas que rigen las relaciones de sus unidades y que originan el funcionamiento de dicho sistema, obviamente. Con esto pasamos a hablar de las variedades de las lenguas, en donde son los usos distintos de una misma lengua que hacen los hablantes de una misma comunidad lingüística en función de las circunstancias de tipo geográfico, social o derivadas de la situación en la que se encuentran. Y es que en el caso de las geográficas se les llega a conocer como diatópicas, mientras que a las sociales se les llama diastráticas y a las funcionales diafásicas. Lo que son las geográficas contienen aspectos como variedades de lenguas históricas, meridionales o el español de América. En cuanto a la variedad de lenguas sociales, tenemos el nivel culto, el nivel coloquial y el nivel vulgar. Posterior a ello tenemos las funcionales, en donde está el registro formal y el registro informal o coloquial. Desde los aportes de la sociolingüística ha quedado demostrado que no existe una norma única para una comunidad de habla y que se manifiestan diferencias diatópicas según el lugar o diastráticas según los estratos sociales y diafásicas según los contextos de comunicación. Por darles un ejemplo, en el caso de las diferencias diatópicas, es decir, las del lugar, no podemos comparar la lengua del quiché en Guatemala con la lengua náhuatl, que es casi una lengua muerta en nuestro país. Obviamente, aún quedan pocos hablantes, pero aún así son muy diferentes la forma en cómo se habla, si hablamos específicamente del lugar. Si hablamos de las variedades de lenguas diastráticas, es decir, según los estratos sociales, vamos a notar las diferencias. Por ejemplo, al momento, vaya, se lo voy a poner con un ejemplo más personal. Cuando nosotros tenemos actividades en donde invitamos personalidades, sean diplomáticos, cónsules, etcétera, nuestro lenguaje por el estrato social al que nos vamos a dirigir tiene que ser más formal de lo habitual. Obviamente tenemos que cuidar nuestro lenguaje, dirigirnos con los debidos honores, dependiendo también de quién es el diplomático o el cónsul que va a asistir. En otros casos particulares fuera de mi área podríamos poner el ejemplo de dirigirnos según estratos sociales en una empresa. Yo soy un trabajador cualquiera, un trabajador X o y me voy a dirigir a una reunión donde se encuentra mi jefe, están compañeros de trabajo o incluso inversores, obviamente. Allí se va a notar la variedad de la lengua en el caso en el que yo voy a hablar. También podemos notarlo al momento de comunicarnos en otros idiomas, sea inglés, francés, portugués, etcétera. Y en el caso de lo que son las variedades de lenguas diafásicas, que es decir, según los contextos de comunicación, obviamente vamos a variar. Es decir, sea el nivel culto cuando estamos hablando de un tema en concreto, es decir, los teólogos, por ejemplo, que tratan de descubrir los temas religiosos, van a hablar hasta cierto nivel culto. También si es en el caso un nivel coloquial, ya hablamos de algo más, por así decirlo, personal, algo más donde no tenemos la necesidad de hablar con tanta formalidad o con tanto culto. Y si llegamos al nivel vulgar, pues ya nos encontramos hablando directamente
con lo que es un grupo específico de amigos, familiares, etcétera, y podemos utilizar dicho nivel, obviamente, no siempre, pero hay que saber distinguir esos niveles de comunicación. Las personas que no dominan la norma culta y solo dominan la norma vulgar o la común no pueden hacer esas adecuaciones en situaciones comunicativas complejas que exigen un lenguaje especializado con predominio de metalenguaje de la ciencia. En estos casos lo que sucede generalmente es que la persona se ve incapacitada para intervenir o dar a conocer nuevas conceptuaciones o lo hace de una manera no adecuada, pues. Luego de hablar sobre esta parte de la variedad de las lenguas, vamos a hablar sobre la corrección lingüística. Eh, ¿Podría, por favor, eh, permítanme un momento? Emily, por favor, podría leer el apartado de la corrección lingüística y posteriormente Brian el apartado de la acentuación, por favor. La corrección lingüística, también llamada corrección del lenguaje, corrección lexicográfica, consiste en usar en el habla y en la escritura palabras y expresiones apropiadas y aceptadas en todo el ámbito hispanoparlante. Gracias. Brian se encuentra por ahí, Brian Mengíbar. La ortografía es la rama de la gramática que se ocupa de la escritura correcta por los convencionales que resulten las reglas que regulan la ortografía. La obligación de todos los usuarios de nuestras lenguas conocer dichas reglas a fin de utilizarlas con la mayor corrección. Muchas gracias. Bien, en el contexto de la corrección lingüística, algunas de las incorrecciones lingüísticas son deformaciones de palabras que generan palabras inexistentes. Otras consisten en usar erróneamente una palabra en lugar de otra parecida. En otros casos, la que falla es la ortografía de alguna letra o acentuación verbal o gráfica incorrecta. A veces un plural mal construido o un artículo mal aplicado. Al respecto de la corrección en la escritura, nos referimos en el siguiente tema a un aspecto que en más de una ocasión nos ha puesto en aprietos. Me refiero a la acentuación. En cuanto a la acentuación, cuando hablamos de esta, la enseñanza de esta normativa se encuentra rodeada de una mala fama que lleva a cierto menosprecio de la ortografía, efectivamente. La memorización de un enorme número de reglas de carácter poco general, las más de ellas con un sinnúmero de secciones, ha supuesto un tormento para generaciones de escolares e incluso se los puedo aplicar para varios universitarios. El español básicamente es un idioma cuasi fonético en su escritura. Un texto correcto y completamente acentuado puede ser leído sin ambigüedad por cualquier persona, sea o no hispanohablante, lo cual no sucede, por ejemplo, con el idioma inglés. Por comodidad, desidia, deficiencias educativas o por falta de facilidades tecnológicas, el uso de la tilde no solo, pero especialmente en el entorno de Internet, va retrocediendo incluso. Como les decía, cuando hablamos de la acentuación nos encontramos con un sinfín de cuestiones de ortografía. Hay muchos que dependiendo del tipo de carrera que elijan van a tener que llevar alguna materia que se relacione con la redacción y ortografía, porque en muchas ocasiones son necesarias no solo por el hecho de recordar reglas ortográficas, sino que uno aprende a recordar o más bien a reaprender eh,
tipos de documentos que uno puede redactar como actas, cartas, etcétera, la forma correcta de estructurarlas, la forma correcta de realizarlas, etcétera, e incluso en muchas ocasiones la forma correcta en cómo realizar una investigación. O sea, la redacción y ortografía es algo fundamental para cualquier carrera, diría yo, porque nos vamos a encontrar con un sinfín de cuestiones ligados a esto. De igual forma, vemos también lo que es, para mayor información, unas pequeñas definiciones en donde se denomina acento prosódico, simplemente acento a la mayor fuerza de pronunciación que se carga sobre una sílaba de la palabra, a la que se denomina sílaba tónica. Se llama tilde o acento ortográfico a una rayita oblicua que baja de derecha a izquierda del que lee o escribe y que se pone en los casos adecuados sobre alguna de las vocales de la sílaba tónica de la palabra. Teniendo estos apartados sujetos, vamos a hablar un poco sobre la clasificación de las palabras según su acento. En esta imagen podemos ver las reglas generales de acentuación, en donde las palabras según el lugar donde llevan la sílaba tónica pueden ser agudas, que llevan la sílaba tónica en la última sílaba, y llevan tilde cuando acaban en vocal N o S. Por ejemplo, la palabra melón. En el caso de las palabras llanas o graves, llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Llevan tilde cuando no terminan en vocal en N o S. Por ejemplo, lápiz. En las palabras esdrújulas, lleva la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Por ejemplo, médico. Y las palabras sobre esdrújulas llevan la sílaba tónica en la sílaba anterior a la penúltima sílaba, a la antepenúltima sílaba. De igual forma, siempre llevan tilde. Por ejemplo, cómpratelo. Leyendo un poco en el caso de las agudas, vemos que son aquellas que tienen el acento prosódico en la última sílaba. Por ejemplo, conversar, pastor, oración, competir. Las palabras llanas son aquellas que tienen el acento prosódico en la última sílaba. Por ejemplo, protestante, libro, difícil, rabino. Tenemos también las palabras esdrújulas, que son aquellas que tienen el acento prosódico en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, préstamo, hipócrita, agnóstico, crédito, llegábamos. Y las palabras sobre esdrújulas son aquellas que tienen el acento prosódico en una sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Se trata de dos tipos de palabras. En este elemento interactivo las vamos a poder encontrar, que son adverbios de modo terminados en mente, en mente, palabras con dos acentos, por ejemplo, difícilmente, evidentemente, fácilmente, obviamente, y tenemos las formas verbales formadas por la composición de dos pronombres personales atonos con una forma verbal como cómetelo o tráemela, etc. Bien, teniendo este apartado claro, quería saber si tienen alguna duda, pregunta o comentario por el momento, o todo está claro. Bien, si todo está claro, voy a continuar con el siguiente apartado. ¿Qué son las reglas básicas? ¿Podría, por favor, Irma Montoya leerme el primer párrafo? ¿Me escucha? Sí, se le escucha. Bueno, no sé si lo puedo hacer un poquito más grande. No creo que me deje.
Eh, los monosílabos, sean átonos o no llevan tilde. Se exceptúan aquellos monosílabos tónicos que coinciden en su ortografía con otros átonos, en cuyo caso se coloca tilde en el monosílabo tónico. Esta tilde se denomina tilde diacrítica. Su colocación no solo en los monosílabos se describe en el apartado correspondiente. Muchas gracias. ¿Podría ahora, por favor, Naomi Ayala, leer las 3 reglas que se encuentran después del primer párrafo? Hola, sí, buenas noches. La primera regla es, si se tildan todas las palabras agudas que terminen en vocal o en o s solas, también, jamás, lección, según. Segunda regla, las palabras agudas que no terminen en vocal o en n o s solas nunca se tildan. Virtud nacional, reloj, acometer, orlenas, feliz. Tercera regla, las palabras llenas que terminen en otras letras siempre se tildan. A estos efectos no se considera la letra X, representada por los fenómenos K, S, sino como tal y como por tanto las palabras llenas terminadas en X llevan tilde, difícil, cáncer, automóvil, Vixes, González, inútil y antrax. Ok, muchas gracias, Naomi. 2 reglas más que se pueden tomar dentro de este contexto sería el hecho de nunca se tilden las palabras llanas que terminan en vocal o en n o s solas. Por ejemplo, las palabras medios, llana, revela, modo o sustantivo son palabras que nunca se deben tildar si son llanas. Otra regla sería la de que todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas se tildan, es decir, palabras como áspera, esdrújula, católico, propósito, éxtasis, dígamelo, tráigaselo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre se van a tildar. Teniendo en cuenta esas reglas básicas, ahora vamos a hablar un poco sobre otros contenidos que tienen que ver con la acentuación y es el aspecto de la tilde diacrítica. En cuanto a la tilde diacrítica, se coloca sobre ciertas palabras para distinguir entre diversos significados del vocablo, según que sean tónicos o átonos. El primero, los monosílabos tónicos que coinciden en su grafía con otros átonos. Por ejemplo, más, que es un adverbio de cantidad, quiero más comida. O el más de conjunción adversativa con el significado de pero. Le pagan, mas no es suficiente. Luego tenemos el tú con tilde, que es un pronombre personal, es decir, es precioso que vengas tú. Sería un ejemplo en donde se utiliza ese tipo de pronombre personal. Y tenemos el tú, que es un adjetivo posesivo de dale tu cartera. Cuando están asaltando a alguien y alguien más le dice, hey, dale tu cartera, ya va sin tilde al momento de hablar. Otros ejemplos podría ser el él con tilde, que es un pronombre personal de estuviste con él en la actividad, o el él, que es un artículo y podría funcionar en el caso de el vino está muy bueno. Luego de ello también tenemos lo que son los determinantes y pronombres demostrativos. En este caso, podríamos tener los pronombres este, esta, ese, esa, aquel y aquella, así como sus plurales llevan tilde para diferenciarlos de los determinantes equivalentes. Los determinantes este, esta, ese, aquel y aquella y sus plurales no llevan tilde nunca. Esto, eso y aquello no llevan tilde nunca, puesto que son siempre pronombres, cuando es lo que es el masculino, ¿verdad?
hay que diferenciar los pronombres de los determinantes para poder tener en cuenta cuál es el que se va a tildar y cuál no. Vemos que los pronombres demostrativos que actúan como antecedentes de un pronombre relativo sin coma interpuesta entre ambos, esos que trajiste no son adecuados. Sería un ejemplo de cuando los que nunca llevan tilde. Y en interrogaciones, admiraciones o expresiones de carácter dubitativo, también en oraciones que presenten una matiz interrogativo dubitativo, aunque no existan signos de puntuación o admiración, también se acentuan. Por ejemplo, el cómo, el cuál, el quién, el qué, el dónde, el cuándo o el cuándo. Un ejemplo sería el por qué en partícula interrogativa. El por qué no vienes al momento de hablar podría significar eso, pero la palabra qué ya va tildada, porque siempre es en aspecto dubitativo o interrogativo. Luego tenemos la tilde en las palabras compuestas. Le voy a pedir por favor a la señorita Elsa si la puede leer. Claro, claro. Si la palabra compuesta procede de la unión de dos palabras simples, solo lleva tilde la última componente si a la palabra compuesta le corresponde llevarla. Contrapié, decimoséptimo, cortafríos, radiocomunicación. Pierde su tilde siempre la primera componente de la misma, aunque la llevara cuando era simple. Asimismo, decimoséptimo, tío vivo. Si las palabras se unen mediante guión, conservando la primera invariante, la terminación masculina singular, cada vocablo conserva su tilde si ya la tenía previamente. Físico, químico, anglo-soviético. Muchas gracias. También podríamos decir que en el caso de los adverbios de modo formados mediante la adición del sufijo mente, que tienen en realidad dos acentos, se mantiene la tilde del adjetivo que origina el adverbio. Si ya la tenía, por ejemplo, la palabra ágilmente sigue teniendo la tilde en la letra A, o rápidamente sigue teniendo la tilde en la primera A. Vemos cómo se da este contexto en el caso de los adverbios. Obviamente estos ejemplos van a estar dentro del contenido que yo les habilite en PDF para que puedan revisarlo sin ningún problema. Luego tenemos las acentuaciones dobles. En este caso poseen doble acentuación las siguientes palabras: alveolo, alveolo, cónclave, fútbol, olimpiada, omoplato, periodo, austriaco, policiaco, zodiaco, amoníaco, cardíaco. Vemos cómo se da la doble acentuación, o sea, no hay una forma concreta en que vayan tildadas, simplemente se da la doble acentuación. Claro, obviamente respetando las reglas de palabras graves, agudas, esdrújulas o sobresdrújulas. Luego tenemos lo que son otras consideraciones. Las letras mayúsculas deben llevar tilde siempre que les corresponda. Las formas verbales fue, fui, vio y dio no llevan tilde por tratarse de monosílabos, aunque antiguamente sí la llevaban. La conjunción o lleva únicamente tilde cuando enlaza números, siempre que se escriban con cifra y no con letra. Las palabras latinas que se han incorporado al castellano colocan su tilde según las reglas generales. Por ejemplo, vademecum, curriculum, accessit, etc. Las palabras y nombres propios de otros idiomas conservan su grafía original si en estos idiomas se escriben en alfabeto latino. Si se trata de nombres geográficos, se sigue la norma anterior, salvo que se haya españolizado el término, en cuyo caso se acentúan según las reglas generales, lo que se le conoce por exónimos como París, Milán, Lérida, etc. Y con esto terminamos lo que es el tema de la semana 15. Al ser un tema bastante corto, nos da el espacio suficiente para tratar con lo que es el tema de la semana número 16, que tiene que ver con la comunicación. Permítanme un momento, solo voy a abrir el material correspondiente a esto.
Bien. Pues bien, continuando con estas temáticas, la semana 16 habla sobre la comunicación. Eh, Veamos que acá lo necesario es comprender lo que es, o mejor dicho, como objetivo, entender qué es la comunicación, cómo es el origen del lenguaje en cuanto a la oralidad primaria, la comunicación oral versus la escritura, e incluso vamos a conocer y comprender la teoría de la información, siendo un tema bastante amplio, y que damos inicio con él adentrándonos en un video que nos habla sobre diferentes aspectos sobre la comunicación. Por favor, me avisan si pueden visualizarlo y escucharlo. Codificación de la misma, transmitir el mensaje. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, perfecto, Sí. bien. Voy a dar más volumen por cualquier cosa. Pantalla completa. Bien. Comunicación y coaching. Comunicar es poner en común, es compartir. La comunicación es un proceso que se desarrolla en 5 pasos: la elaboración de la idea, la codificación de la misma, transmitir el mensaje, decodificarlo y recepción por el destinatario. El perfil de las comunicaciones interpersonales habituales suele ser así: hay un emisor, un receptor y un feedback. El emisor piensa el 100% de lo que quiere transmitir. Transmite un 80% de lo que quiere transmitir. El receptor suele percibir un 60% de lo que le transmiten y de eso interpreta un 50%. ¿Cómo se perciben nuestros mensajes? De lo que decimos, un 30% es lo que recibe el receptor y de cómo lo decimos, un 70%, lo que nos empieza a hacer entender la importancia de la comunicación no verbal. Es decir, decimos más cosas sin palabras que con las palabras. Niveles de la comunicación efectiva. Hay un nivel intelectual que hace referencia al lenguaje verbal, a la información concreta, datos e ideas, y un nivel emocional, el que hace referencia al lenguaje no verbal, las miradas, el tono de la voz, los gestos, las actitudes, etc. Con el nivel intelectual transmitimos pensamientos y con el nivel emocional transmitimos emociones y sentimientos. Hemos dicho que hay un emisor, un receptor, un medio a través del que se comunican y una retroalimentación. Los mensajes ocurren simultáneamente en los 2 niveles. Hay 3 tipos de mensajes: el mensaje pensado o proyectado, aquel que el emisor intenta transmitir; el mensaje transmitido, el realmente transmitido y que está en el canal de comunicación; y el mensaje recibido, el decodificado y comprendido por el receptor. El proceso de degradación del mensaje. Empezamos con lo que se quiere decir, lo que se sabe decir, lo que se dice, lo que se oye, lo que se escucha, lo que se comprende, lo que se acepta, lo que se retiene y lo que se pone en práctica. Las barreras en la comunicación didáctica. Percepción personal subjetiva, estereotipos, inferencias, presuposiciones, falta de empatía, falta de retroalimentación. Percepción personal subjetiva. Percibimos la realidad según nuestra posición subjetiva. Vemos lo que queremos ver. Hay un dicho que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Estereotipos. Son clichés de pensamiento que se refieren a características de personas. En otro vídeo dentro de este módulo explicamos en qué consiste, por ejemplo, el efecto halo. Inferencias. Significa inducir o deducir una cosa a partir de otra. Presuposiciones. Suponer que los otros saben y entienden cosas que a nosotros nos resultan familiares. Es dar por sentadas cosas.
Falta de empatía, cuando el formador no sintoniza, en este caso el emisor, no sintoniza con los alumnos o receptores, no comprende sus problemas y sus intereses. Falta de retroalimentación. El emisor necesita la retroalimentación para saber si los receptores le están siguiendo, le comprenden, les interesa lo que dicen y están aprendiendo a lo largo de todo el curso, que es lo que nosotros, docentes, esperamos de vosotros, alumnos. Leyes de la comunicación. Lo verdadero no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor. No es tanto lo que se dice, sino lo que se entiende. La responsabilidad de la comunicación es del emisor, no del receptor. No vale decir, es que tú no me entendiste. De acuerdo, pero tú iniciaste la comunicación, por lo tanto eres el responsable de asegurarte de que yo, receptor, te estoy entendiendo. El nivel emocional de la comunicación condiciona el nivel racional. Es así. Cómo nos sentimos va a condicionar más el mensaje que lo que realmente queremos decir. La comunicación es eficaz cuando se produce un proceso empático, cuando me pongo en el lugar del otro y le comprendo. La comunicación parte de la escucha activa. ¿Cómo es la comunicación efectiva? El 93% de nuestra comunicación no está compuesta por palabras. Lo que decimos, el lenguaje verbal es un 7%. El resto de la comunicación es lenguaje no verbal, es decir, cómo decimos lo que decimos, del cual el tono de voz es un 38% y el lenguaje corporal, nuestros gestos, la expresión de nuestro rostro, es un 55%. Elementos claves de la comunicación, tan importantes, saber escuchar como saber hablar. Elementos de la comunicación no verbal. Las expresiones faciales, como la mirada y la sonrisa, gestos con manos y brazos, las posturas corporales, los desplazamientos del cuerpo y la paralingüística, la que hace referencia al tono de voz, el volumen, la entonación, la pronunciación y la velocidad con que hablamos. Deteniéndome un poquito en este pequeño espacio que tiene que ver con las expresiones faciales, los elementos de la comunicación no verbal, son algo sumamente imprescindibles o habilidades, mejor dicho, imprescindibles al momento de estar en una carrera universitaria, ya que el saber hablar y al mismo tiempo escuchar resulta muy importante. Por ejemplo, en defensas de investigaciones, al momento de realizar dicha defensa no solo interesa el aspecto físico, es decir, la vestimenta o el cuidado personal, sino que al mismo tiempo interesa la forma en cómo nosotros vamos a utilizar nuestro rostro, vamos a utilizar nuestras manos, las posturas e incluso el movimiento en el escenario, los desplazamientos que se mencionan en el video. Debido a que esta parte de la comunicación resulta imprescindible en cualquier ámbito, sea defensa de investigación, exposiciones, ya sean debates, foros o cualquier otra cuestión que involucre hablar en público, se ve involucrada dentro de este apartado de la comunicación no verbal, ya que son elementos que al saber manejarlos son una poderosa herramienta que va a estar a nuestro favor, va a poder incluso hacernos conseguir aspectos que nosotros no creíamos llegar a tener, ya que son elementos sumamente inherentes de nosotros como seres humanos al momento de estar realizando algo. Continuando. Y finalmente, el espacio en el cual estamos llevando a cabo la comunicación. Y el aspecto físico. Tal y como lo decía el video, vemos como el espacio y los aspectos físicos son de carácter sumamente importante, como ya se los decía. Normalmente porque al tomar en cuenta estos aspectos, uno como ser humano se va a desenvolver en el área comunicativa en gran medida. Porque uno, como dicen, con un simple gesto puede transmitir mucho. Un simple gesto para muchos
puedes tener un significado diferente. Una simple mirada puede tener otro significado, etcétera. Son elementos importantes para el ser humano. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, no hay ninguna pregunta, entonces voy a continuar. Acá llegamos a un apartado donde se nos habla sobre lo que es la comunicación. Vemos cómo tiene que ser un proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales. Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor destinado para el receptor. No necesita estar presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de comunicación se realice en el proceso comunicativo. La información es incluida por el emisor en un paquete y canaliza hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. Desde un punto de vista técnico, se entiende por comunicación el hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La comunicación implica la transmisión de una determinada información. Antes de estudiar los elementos del proceso de comunicación, debemos conocer el surgimiento del lenguaje por ser el modelo de comunicación humana por excelencia, y es aquí donde llevamos al origen del lenguaje. Los seres humanos poseen una estructura cerebral y psicológica que les permite aprender diferentes lenguas. Los homínidos superiores parecen ser el único grupo de especies que ha podido desarrollar un lenguaje con estructura sintáctica estricta, y esta habilidad la tiene el Homo sapiens, quien estará caracterizado por su aumento craneal, sus desarrolladas articulaciones y sobre todo por la aparición del lenguaje. Parte de África hacia las diferentes partes del mundo y así llegará al continente americano. La cuestión de si existió una lengua original de la humanidad de la que evolucionaron todas las demás o las lenguas humanas aparecieron en varios lugares es una cuestión abierta, llamado debate de la menogénesis y poligénesis lingüística. Los monogenistas extremos proclaman no solo la existencia de una lengua única o idioma proto-sapiens, sino que proclaman que algunos aspectos de dicha lengua son reconstituibles. Luego de esto, de hablar un poco sobre el origen del lenguaje, nos vamos a encontrar con la oralidad primaria. Hasta el momento de la creación de la escritura, existía la necesidad de almacenar de alguna forma en la memoria colectiva e individual toda clase de información, historias, nombres, mitos, etcétera, lo que se le puede llamar una tradición oral. Para ello se crearon mapas lingüísticos o rituales, entre los que se encuentran las fórmulas, las cuales son una introducción oral breve y acompañada de música, a partir de la cual se engancha una exposición extensa de todo aquello que recuerda. Se utiliza en el aprendizaje ya que resulta una fórmula fácil y sencilla. Luego tenemos los nombres de lugares y personas. Los nombres propios hacen referencia a nombres de los diferentes canales y lugares. A pesar de ser limitados, son claves para memorizar que existe en el sitio mencionado. Y algo que se podría ligar a esto es el hecho de que antiguamente parte de los nombres se estructuraba según donde viviera la persona. Por ejemplo, una persona que se apellidara, por ejemplo, María, y se apellidara Molinos, es porque vivía cerca de algún molino. O sea, no es algo que vaya fuera del otro mundo, simplemente utilizaban denominar a las personas según el lugar donde vivían. Y posteriormente los nobles en la época de la Edad Media, toda esa época, cuando todavía habían monarquías, al ver que los plebeyos a los que ellos consideraban inferiores a ellos tenían
algo adicional en sus nombres, iniciaron a popularizar incluso más el apartado de los apellidos, teniendo grandes y ostentosos nombres, según así fuera el legado de sus familias. Y por último también tenemos lo que es la poesía, histórica, religiosa, mitológica, etcétera. Suele ser musical, tendiendo ritmos muy definidos. La poesía, en cuanto a la oralidad primaria, ha sido imprescindible desde tiempos antiguos. Vemos cómo en la antigüedad, en los primeros temas que vimos de esta materia, fuimos tocando aspectos de la poesía. Hablábamos sobre los bardos, sobre los rapsodas, hablábamos de diferentes aspectos que tenían algo en común, transmitir sentimientos, sensaciones, pensamientos, etcétera, etcétera, en una forma artística, por así decirlo. Y es que en la oralidad primaria la poesía es aquella herramienta que ha funcionado a lo largo del tiempo de muchas maneras, ya sea para transmitir historias, para transmitir leyendas, mitos, etcétera, ya que se liga infinitamente a casi todo lo que el ser humano ha podido conocer o comprender. Ahora bien, hablando de la comunicación oral versus la escritura, existen en la actualidad dos grandes teorías que intentan explicar cómo se dio el paso de una sociedad oral a una sociedad escrita. La primera, denominada teoría de la gran línea divisoria, con la escritura nuestro pensamiento se vuelve más reflexivo dentro de esta teoría, es decir, más abstracto, más complejo y estructurado. Y por ello la escritura crea una sociedad superior. Y en el caso de la segunda teoría, conocida como teoría de la continuidad, esta niega la superioridad de la escritura frente a la oralidad y defiende la idea de que ambos tipos de comunicación, oral y escrita, son medios lingüísticos equivalentes. En esencia, ambos derivados del lenguaje tienen funciones similares, sin embargo se pueden especializar y por ello no existe una diferencia cognitiva. Habiendo tocado estos dos temas, también vamos a hablar sobre la estructura cuneiforme. La escritura ha sido acompañante necesaria en un cambio profundo de la sociedad, como es el paso de la sociedad cazadora-recolectora a la sociedad agricultora-ganadera. La aparición de la escritura está ligada a la aparición de la división social. Es por ello que las primeras escrituras aparecieron en los templos, donde se localizaba la clase sacerdotal. Los sacerdotes se encargaban de la contabilidad y la administración de los impuestos, utilizando para ello unas tablillas de arcilla, donde el número tenía más peso que la letra. Estas tablillas suponen el origen de la estructura cuneiforme y las más antiguas fueron encontradas en el templo de Uruk. Creo que si alguien conoce o ha leído sobre lo que es la mitología o historia de Babilonia, la ciudad de Uruk, manejada o donde se manejó el rey Gilgamesh, básicamente cuenta con diferentes tablillas o escrituras que para su época fueron bastante avanzadas, tenían distintos sistemas que les facilitaban el conteo, recolección, etcétera, lo cual era simplemente espectacular para todo aquel que le interesa parte de la historia o la antropología, comprender y conocer culturas y civilizaciones. El saber que en una sociedad tan antigua como la que había en Uruk se descubrieron este tipo de escritura cuneiforme es un gran descubrimiento y al mismo tiempo sorpresa el entender estos sistemas. Y es que sin la escritura los sacerdotes no habrían podido establecer su situación de privilegio y su papel organizador del pueblo. Con este tipo de escritura básicamente se formalizan las divisiones sociales por su función sancionadora y normativa. Es decir, la escritura, partiendo desde lo más antiguo, como podría ser el hecho de encontrar estas tablillas encontradas en el templo de Uruk,
marcan el antes y el después de la división de la estructura social. Vemos cómo podemos encontrar campesinos, sacerdotes, eclesiásticos, monjes, etcétera, y así sucesivamente va aumentando el rango de las personas hasta que llegamos a la Edad Media, donde podemos hablar de diferentes estructuras sociales, partiendo desde el que fuera el rey monarca, señores feudales, los sacerdotes, en donde podrían estar divididos en nobles o campesinos, y así sucesivamente. Y en cuanto al origen de la escritura no se dio de forma sincrónica en lo que es el tiempo. Estuvo localizada entre la revolución neolítica de la piedra tallada y la revolución urbana, donde conocemos 5 civilizaciones en las cuales se desarrolló la escritura. Entre ellas tenemos lo que es Mesopotamia, hace 5000 años, escritura cuneiforme. Egipto, hace 4500 años, escritura jeroglífica. El Valle del Río Indo, hace 4000 años, una escritura jeroglífica también. Y en Asia, hace 3000 años, con la escritura ideográfica. Y en Mesoamérica, hace 1500 años. Vemos cómo hablamos de Mesopotamia en general con la escritura cuneiforme, porque fueron donde más se encontraron ese tipo de tablillas con esa escritura. Es decir, vemos el avance que se da en esos hace 5000 años en Mesopotamia, donde se descubre en Uruk, una ciudad de Babilonia, y así sucesivamente, o en Egipto. Vemos los jeroglíficos que se dan en cada uno de los que son tumbas o monumentos que dejaron eh, hacia sus grandes artes, piezas, etcétera, o incluso al momento de enterrar a lo que eran faraones. Cada jeroglífico, algunos decían que cuentan como maldiciones para quien aperturara dichas tumbas o quienes irrumpieran en ello. O sea, esta escritura jeroglífica se desarrolla de tal forma que puede tener un significado ampliamente variado, incluyendo un sistema de signos que puede interpretarse según el contexto en el que estén usando los jeroglíficos, o en el caso de Mesoamérica, donde nos encontramos con un sinfín de tipos de escritura. Eh, es decir, nos encontramos con aspectos de pictografía, o sea, pinturas en cuevas, grabados en vasijas de arcilla, grabados jeroglíficos en templos antiguos que pueden encontrarse a lo largo de toda Mesoamérica. Y así sucesivamente, antes de que la escritura fuera generalizada, es decir, en el último periodo del Paleolítico, el hombre ya utilizó formas de comunicación pictográfica, lo que les mencionaba, los restos pictográficos que se suelen encontrar en lo que es Mesoamérica. Esto tiene su origen en el gesto, es decir, en la mímica y no en la palabra. Es decir, básicamente es una reinterpretación, podríamos decirlo de esa forma. Ahora bien, tenemos también lo que es el nacimiento del alfabeto. Y una frase que me gustó bastante cuando la leí fue la de Italo Calvino, un escritor y periodista italiano que nació en 1923 y murió en 1985. Su frase decía: tengo un librito mucho más breve que los de Aristóteles y Ovidio, en el cual están contenidas todas las ciencias y cualquiera puede con poquísimo estudio formarse de él una idea perfecta. Es el alfabeto. Y es que cuando la revolución urbana constituyó las primeras ciudades, aparecieron una escritura lineal y las escrituras cuneiformes se extendieron por toda la ribera oriental de la costa mediterránea. Hace aproximadamente 3500 años, un pueblo de la zona de Siria, los fenicios, caracterizados por ser navegantes comerciantes, desarrollaron una nueva forma de escritura sencilla basada en 22 signos de carácter alfabético y no ideográfico. Es decir, que representaban sonidos de forma gráfica y no eran todos consonánticos, dando lugar al alfabeto sémico. Permítanme un momento.
quiero ver si me permite abrir un video respecto a esto. No, por lo que veo no me va a dejar abrirlo, pero continuando, algo que se me olvidó mencionarles también era lo que tiene que ver con la escritura ideográfica, es decir, se pasa de un carácter alfabético, como lo conocemos, a dejar de lado en muchas ocasiones el ideográfico. Este tipo de alfabetos ideográficos normalmente se utiliza en Asia, como lo veíamos en la información anterior. Básicamente es el tipo de escritura que utiliza eh, kanjis como dibujos, sílabas que van representadas por diferentes signos o ideografías, como ya se dice, ya que en países como la China continental o China-Taiwán, Japón, Corea del Norte o Corea del Sur, este tipo de escritura es la que se instauró por, ¿cómo podría decirse? Por un mayor énfasis a lo que ellos querían representar, ya que sus ideografías suelen ser más específicas en algunos contextos y en muchas ocasiones también suelen ser sumamente complicadas. Eh, en cuanto al alfabeto semítico, eh, un tiempo después se extendió por el Mediterráneo y fue adoptado por los romanos, eh, básicamente constituyéndose finalmente el latín, antecesor de las lenguas románicas. El latín, como ya saben, y recordándoles, es una lengua muerta porque ya no tiene hablantes en sí, pero es nuestro antecesor en cuanto al castellano, el español, todas aquellas lenguas románicas que aún siguen existiendo. El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos. Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto determinado B. Eh, Así sucesivamente. De igual forma, y tocando el último punto de esto, vamos a hablar sobre la teoría de la información. Esta gráfica pertenece al modelo de comunicación desarrollado por Claude Shannon y Warren Weaver en 1949 y representa la fuente de la información, el codificador que envía el mensaje a través del medio de comunicación o canal de comunicación, el cual podría ser interrumpido o distorsionado por el ruido, representado en el rayo que cae, y que llega a un decodificador y este al receptor, el cual permite emitir a su vez una respuesta. En muchos casos la teoría de la comunicación o información, en muchos casos lo que es la teoría de la comunicación suele confundirse con la teoría de la información, la cual corresponde a la teoría matemática de Claude A. Shannon, que estudia la información, es decir, los canales, la comprensión de datos, la criptografía y todo lo que se relaciona con ello, como magnitud física. Esta emplea una unidad de medida de la información a la que denomina el bit, es decir, la menor unidad que puede aprenderse. Si bien la teoría de la información es útil a la teoría de la comunicación como, como aportante matemático y a la comprensión lógica de los procesos, dicha teoría no corresponde en los procesos comunicativos individuales a la problemática social, así como la relación universal existente en torno a la comunicación mediática y a lo que es el poder político, y se apoya en el uso de la semiología, que es el estudio de los signos en la realidad social y se nutre de la lingüística y otras ciencias. De igual forma tenemos lo que son puntos de vista de la teoría de la comunicación y de la información también, si se quiere agregar. Perdón. Entre los puntos de vista tenemos lo que es la
mecanicista, la cual entiende la comunicación como un perfecto transmisor de un mensaje desde un emisor hasta un receptor, tal como se ve en el diagrama anterior. También tenemos lo que es el punto de vista psicológico. Considera la comunicación como el acto de enviar un mensaje a un perceptor, llamado así porque considera al receptor como sujeto de la comunicación, y en el cual las sensaciones y las ideas de ambas partes influyen considerablemente en el contenido del mensaje. Luego tenemos el punto de vista de construccionismo social. Este punto de vista, también llamado interaccionismo simbólico, considera la comunicación como el producto de significados creativos e interrelaciones compartidas. Y desde el punto de vista sistemática, considera la comunicación como un mensaje que pasa por un largo y complejo proceso de transformaciones e interpretaciones desde que ocurre hasta que llega a los perceptores. Y es que luego tenemos la revisión de una teoría en particular. A este nivel dará un contexto sobre el tipo de comunicación, tal como es visto dentro de los confines de dichas teorías. De dicha teoría, las teorías pueden ser estudiadas y organizadas, además de acuerdo a la ontología, la epistemología y la axiología, que en general son impuestas por el teórico, es decir, por aquel que va a realizar o investigar sobre esa teoría. En cuanto al aspecto de ontología, pone la pregunta sobre el qué. Exactamente, el teorista examina. ¿Se debe considerar la verdadera naturaleza de la realidad? La respuesta por lo general cae dentro del campo de uno de los tres fenómenos ontológicos, dependiendo de la lente con la cual el teórico mira el problema, ya sea de un lente realista, nominalista o el construccionismo. Perdón. En cuanto a la epistemología, pone la pregunta sobre el cómo. Los teóricos estudian el fenómeno escogido. En los estudios epistemológicos, el conocimiento objetivo es aquel que es el resultado de una mirada sistemática de las relaciones causales del fenómeno. Este conocimiento es por lo general deducido por medio de métodos científicos. Los estudiosos por lo general piensan que la evidencia empírica recogida de manera objetiva está más cerca de reflejar la verdad en las investigaciones. Y en cuanto a la axiología, se refiere al estudio de los valores y juicios de valor en el contexto de una teoría. La axiología se relaciona con las creencias del teórico sobre lo que es valioso, deseable o moralmente correcto. Puede abordar preguntas como ¿qué es lo bueno y lo malo? ¿Cuáles son los valores fundamentales que deben guiar nuestras acciones? Por ejemplo, una teoría puede tener una axiología utilitarista que busca maximizar la felicidad, o una axiología deontológica que se enfoca en la obligación moral y los principios éticos. Y bien, llegados a este punto, muchas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia y su atención. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran realizar? Este es el momento. ¿Todo claro? Dice Gerardo. ¿Todo bien? Dice Brian. Ok, bien, si no hay ninguna duda, pregunta o comentario, recuerden, todo aquel que entró después de que ya había pasado lista, por favor poner su nombre y su correo en el chat. Los que ya lo hicieron pueden retirarse sin ningún problema, y lo que es la evaluación que les pienso hacer va a estar disponible a partir, no se los voy a dejar ahorita mismo porque ya es bastante noche para ustedes, la mayoría tienen que levantarse temprano de seguro para ir a estudiar mañana. Así que la evaluación va a estar disponible a partir desde el día de mañana por la mañana, y les voy a dejar habilitado hasta el día viernes para poder realizarlo en el área, en el aula de Google Classroom. Para quienes no estén allí, de igual forma voy a compartirlo en el grupo de WhatsApp.
quedan despedidos, que tengan buenas noches y un buen inicio de semana.